tiene remedio para el alma, y tu oración cargas la cura de tu ser. Alivio del corazón en guerra, experto en la materia, acércate a él. Gloria al Señor. Nos vamos al tercer cielo. Amén. Al tercer cielo. Gloria al Señor. Donde nos están esperando los tesoros. Aleluya. Amén. Todo el mundo tenemos tesoros aquí. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a dejar que el hermano Jesús pase por acá y que Él nos deleite con lo que tenga de parte de los señores. Aleluya. Así que le damos otro aplauso al Señor y dejamos al hermano. Gloria a Dios. Bueno, estaba recordando cuando hablaba el hermano Luis acerca de la venida del Señor, que es un tema que tienen en común todas las epístolas del Nuevo Testamento. Todas hacen mención a la venida del Señor, y eso me hace ver que todos ellos estaban esperando. Incluso creo que también me da la sensación a mí que Pablo se contaba entre los que serían partícipes del rapto también, porque dice: y nosotros los que aún vivimos seremos arrebatados. Yo contaba con que el Señor vendría y él aún estaría vivo, pero hay algo que el propio Pablo dijo y me hace siempre revivir una ilusión, y es que dice: ahora estamos más cerca que cuando creímos. Cuando echo la vista al pasado y me acuerdo de cuando yo tenía 14 años y conocí a Cristo, me hago la pregunta y digo: ¿qué ha cambiado? Pues la diferencia más grande que hay desde hace 14 años hasta hoy es que ahora estamos 14 años más cerca de que Cristo venga y nos lleve con él. Gloria a Dios. Pero no es esto de lo que quiero hablarles. Yo quiero hablarles una observación, una reflexión muy sencilla. Más que un mensaje estándar, esto va a ser algo más personal. Yo les quiero hablar de un hombre que fue, no sé si decir, José, víctima o beneficiario del propósito de Dios. Beneficiario, supongo. Pero el propósito de Dios le llevó a un lugar al que se suponía que él no debería de haber ido. Si les parece bien, vamos a leer en Juan 1, 19, miren qué cosa más bonita, al 21, o no, hasta el 23. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén a la palabra del Señor. Amén. Mirad, yo he comenzado diciendo, hablando del propósito de Dios, y es que somos testigos muchas veces cuando leemos la Biblia de cómo el propósito de Dios se entromete de alguna manera en la vida de ciertas personas, y gracias a esa intromisión del propósito divino en las personas vemos a un José como esclavo en Egipto, que él mismo diría después: no os pesa haberme vendido, porque por Dios vine yo aquí, porque él me envió a mí primero para preservación de vida, y atribuye ese proceso al propósito de Dios. Amén. Vemos a un Jonás en el vientre de un gran pez para que él pudiera predicar a los ninivitas y ellos se salvasen. O vemos muchas otras historias, a Pedro en la cárcel, por ejemplo, para que diera testimonio de Cristo. Muchas historias que llevaron a ciertos hombres a lugares
que se suponía que no debían de haber ido jamás en la vida. Y la vida de Juan el Bautista es una prueba más de la soberanía del propósito de Dios. Juan el Bautista, fue un profeta. Y más que un profeta, diría Cristo. Es el último mensajero, vocero de Dios, justo antes de que Cristo aparezca en escena. Él es el último profeta del Antiguo Testamento, aunque es mencionado en el Nuevo, pero pertenece al Antiguo porque Cristo todavía no había publicado su ministerio. Pero Juan el profeta jamás debió haber sido Juan el profeta. Lo normal hubiera sido que fuera Zacarías el sacerdote. Se hubiera llamado como su padre, que era lo más normal del mundo, ya que en su familia no había ningún Juan. Y cuando Zacarías, su padre, lo viene a presentar al templo, le quieren poner Zacarías, y Zacarías está mudo y no puede hablar, y dice que pidió que le dieran para escribir y puso: el niño se llamará Juan. Fue una sorpresa para todos, pero aún así, él era sacerdote por herencia. La Biblia nos dice que él pertenecía a la clase, a la orden de Abías. Era una de las más flojicas de todas las órdenes, creo que habían 72, y la de Abías no era una de las principales. Pero aún así, la vida de Zacarías el sacerdote hubiera sido muy distinta a la vida de Juan el profeta. Porque aunque el profeta y el sacerdote tenían alguna similitud, como que los dos eran voceros y representantes, había ciertas diferencias grandes entre la vida de uno y las vidas de otros. El sacerdote comía de los diezmos de las ofrendas y comía los restos de las ofrendas por la paz, pero Dios cambió esa comida por langostas y miel silvestre. El sacerdote hubiera contado con la buena opinión y la admiración de la gente, porque hasta en nuestros días los sacerdotes, el clero, los miembros de la iglesia eran tenidos en una alta clase social, pero Dios cambió esa admiración y esa opinión buena de la gente por amenazas y persecución, cosa que sufrieron todos los profetas. Él hubiera vestido ropas sacerdotales, y si alguna vez hubiera oficiado en el templo como su padre lo hizo, hubiera vestido unas ropas muy excelentes, adornadas de piedras preciosas, pero Dios cambió las vestiduras sacerdotales por piel de camello, que dice la Biblia que Juan el Bautista vestía. Él hubiera ejercido u oficiado en el templo, pero Dios cambió eso por el desierto. Eso era ser un profeta. Hoy en día, el profeta de hoy en día, se le concibe de una forma muy distinta. Hoy en día los profetas, si es que existen, son admirados. Los que se hacen llamar profetas cuentan con una buena opinión, viene y todo el mundo viene a verlos, los escuchan, les dan crédito, pero la vida de los profetas del Antiguo Testamento era muy distinta. Sirva la comparación. Hay profetas y hay profetas. Estos profetas, los profetas, son más profetas que los otros profetas. Tú puedes ser amonestado por un profeta, pero si eres amonestado por un profeta, entonces estás en serios problemas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Juan el Bautista, estos eran profetas. Él era un hombre solitario, como lo fueron todos los profetas. Eran una especie de fiscales designados por Dios para demandar a aquellos que habían menospreciado su mensaje y su palabra y habían pecado contra su santidad. El profeta era un mensajero, un heraldo del Rey del Cielo al que Dios había designado. Sus discursos no eran discursos cualquiera, comenzaban con las palabras: así dice el Señor. Y cuando esa palabra sonaba, el corazón del pueblo se llenaba de temor y de coraje, porque seguramente no le continuaba una palabra agradable. Eso es tan distinto a como la iglesia y el mundo concibe a los profetas de hoy en día, que parece ser otro oficio totalmente distinto. Sus historias, las historias de los profetas, se leen como libros de mártires. Sus
muertes suenan como un reporte de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La esperanza de vida de los profetas del Antiguo Testamento era la misma que la de un teniente en combate. Su vestimenta era la desnudez, su corbata era un cayado y su lugar de reunión con Dios era un desierto. Su vivienda a menudo era una cueva. Estas eran las características que definían a los profetas, hombres apartados de la sociedad, desechados de la sociedad. Y cuando la Biblia dice que Cristo fue desechado y menospreciado entre los hombres, lo pone como partícipe y como líder de una lista de hombres a los que Dios designó para transmitir su mensaje. Amén. Amén. Oseas fue tratado de loco, Jeremías como traidor de la patria, Elías tuvo que huir varias veces, Amós fue desterrado del reino del norte, Zacarías fue apedreado en los atrios del templo, Moisés y Elías, si pasaran por aquí, sabrían muy bien explicarnos lo que significa la palabra depresión, y Jeremías seguramente habrá perdido la cuenta de cuántas veces ha intentado dejar el ministerio. Pero era algo que no podía hacer, porque el Señor no solo lo consagró desde el vientre de su madre, sino que cuando lo quería dejar ponía un ardor de huesos en él que le hacía imposible callarse y tenía que gritar a voz en cuello: así dice el Señor. Además, los profetas, por si todo esto fuera poco, tenían a veces el anuncio de antemano del fracaso de su trabajo. A Ezequiel el Señor le dice: ve y habla, y añade: irás y hablarás, pero no te escucharán. Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esteban, hablando a los judíos cuando lo apedrean, les dice: ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Jesús les dice: desde la sangre de Abel hasta el profeta Zacarías, vuestros padres los mataron a todos y se os demandará la sangre. No eran hombres de bien vistos por la sociedad, ellos eran voceros del reino de Dios y nada más. Podían fracasar aparentemente a ojos humanos, pero ellos sabían que estaban teniendo éxito en su oficio, porque su oficio y su tarea era la siguiente: ve y di. Y él iba y decía. Amén. De esta clase de profeta era Juan el Bautista, hermanos, y más, el mayor de todos ellos, porque desde los días de Juan hasta nuestros días el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Gloria a Dios. Ahora, en este momento hace 400 años que Dios no manda a un profeta. La última vez que un profeta habló fue Malaquías y dijo: yo mando al profeta Elías y él hará volver el corazón de los padres a sus hijos y de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y maldiga la tierra con maldición. Y ahora, 400 años después, este hombre raro vestido de piel de camello que come langostas y miel silvestre aparece en el desierto proclamando un mensaje de juicio: el reino de los cielos se ha acercado, el que tiene que venir ya viene y el hacha está puesta en la raíz del árbol. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego y echará la paja al horno que nunca se apaga. Claro, los sacerdotes se dan cuenta de que las sinagogas y el templo se está quedando vacío, la gente no acude, y cuando siguen al gentío ve que se dirigen al desierto y hay un hombre allí irrumpiendo con una gran fuerza y no les predica un mensaje muy agradable que digamos, pero todos son convencidos y vienen a bautizarse para perdón como arrepentimiento de los pecados. Eso hace preguntar a los sacerdotes, a los levitas y a todos los judíos las preguntas que hemos leído en nuestro texto. ¿Tú quién eres? Amén. ¿Tú de dónde has salido? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu oficio? Y aunque la pregunta es ¿tú quién eres?, fíjense, Juan contesta diciendo quién no es. ¿Tú quién eres? Yo no soy el Cristo. ¿Eres Elías? Tampoco lo soy. ¿Eres el profeta? Tampoco lo soy. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy una voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor y allanad sus sendas. Mira, 6 meses de ministerio público, de los que Cristo tiene que decir que nunca ha habido un profeta como Juan. Si me disculpan la expresión,
eres el hombre más grande que ha parido madre. Ha anunciado el reino de los cielos y ha allanado el camino al que tenía que venir de él, pero creo que la grandeza de Juan el Bautista reside en esto justamente, en que él sabe quién no es. Amén. Amén. Y eso le lleva a saber quién es y qué tiene que hacer. Y eso justamente, hermanos míos, es la observación que yo les vengo a transmitir. Amén. Sabemos quiénes somos y qué tenemos que hacer. Yo no soy el Cristo, no soy Elías ni profeta, soy una voz. Dios le cambió el destino y le privó del sacerdocio para ser una voz. La voz de uno que clama en el desierto. En una conversación hay 4 elementos: un emisor, alguien que emite el mensaje; un receptor, quien lo recibe; un canal y un mensaje. Yo ahora mismo soy el emisor, ustedes son los receptores, el canal es mi voz y el mensaje es esto que estoy hablando. Pues para el mensaje de Dios, Él escogió un canal, una voz, con nombre propio: Juan el Bautista. Amén. Eso decía él de sí mismo: yo solamente soy el canal que transmite el mensaje del emisor a vosotros que sois los receptores. No busquéis más, no soy nada ni nadie, solamente soy el canal, la voz que Dios ha querido usar para transmitir que Él ya viene y que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Gloria a Dios. Qué grandeza más grande saber quién es uno, por muy poca cosa que se sea. El saber uno quién es nos va a hacer la vida mucho más fácil y vamos a llevar a cabo nuestra misión mucho más correctamente. Ellos le confunden con el Cristo. Tú eres el Cristo. Y es lógico. Es lógico porque como el Cristo no había venido aún, y después de 400 años de silencio, viene este con esta fuerza y con este fuego, ellos piensan que ya ha venido el Mesías. Y vienen y le preguntan y él dice: no, yo no soy. Le han confundido con el Cristo. Fíjate qué cosa más grande. Pero el mayor logro de Juan se dio después de su muerte. Porque yo puedo entender más o menos que lo confundan con el Mesías, ya que el Mesías todavía no había aparecido. Pero la Biblia dice que cuando muere Juan el Bautista y Cristo está expandiendo su fama por todo Israel, llega a los oídos de Herodes y Herodes dice: este es Juan el Bautista que ha venido de entre los muertos. No solo le confundieron con el Cristo, sino que confundieron al Cristo con él. Era tan grande su labor y la hizo tan correctamente que no supieron distinguir de entre el original y la copia. Había reflejado tan correctamente a la luz verdadera que alumbra a todos los hombres, que por un tiempo pensaron que tal vez era él mismo que había venido de entre los muertos. El otro día estaba hace tiempo ya, a mí me gustaban mucho estos vídeos de experimentos sociales y mirar la reacción de la gente. Pusieron a un hombre a pedir para ver la gente cómo daba limosna y todo esto, y lo grabaron. Y hay uno que se acerca, lo ve tirado ahí por el suelo y se va, le compra un montón. Se sienta con él y se ponen a hablar y a comer. Y hay un momento que me hizo mucho impacto en el corazón. El mendigo se lo mira al otro hombre y le dice: ¿te pareces a Jesús? Pero no era porque tuviera pelo largo y tuviera barba, de hecho no lo tenía. Él hablaba de lo que había hecho por él. ¿Te pareces a Jesús? Y esa es la misión de nosotros. La misión de la Iglesia en el siglo XXI, hermanos míos. ¿Te has dado cuenta de que la gente que no cree en Dios, es fácil escucharlo criticar a la Iglesia? Se dice que la Iglesia pues es un negocio. ¿Lo habéis escuchado seguro alguna vez? Ya no es que concrete con la Iglesia evangélica, la Iglesia a nivel general, todo lo que se hace llamar Iglesia cristiana. Esto es un negocio, pero rara vez encontrarás a alguien que critique el comportamiento de Cristo. Los que creen en su existencia, aunque no crean que fuera Dios, muchos de ellos le tienen por el ejemplo
Cristo, que somos su iglesia. Hay uno, por cierto, que me hacía gracia, que decía que cuando Cristo entró en el templo y los echó a todos, no se comportó como un cristiano. Es irónico, pero muchas veces nosotros sí, a lo mejor hemos sido culpables de distorsionar un poco la imagen que Cristo quiere proyectar en nosotros mismos. Él quiere dar al mundo una luz por medio de ti y de mí, y debemos ser una voz como a Cristo. Quiera Dios que ponga en nosotros la capacidad de ser una voz como Él quiere que nos sea, una luz como Él quiere que nos sea. A veces nos empeñamos en alumbrar con una luz propia, pero no somos ese tipo de linterna. Somos un tipo de luz que, si no recoge luz de una lumbrera mayor, no tiene nada para dar. Aleluya. Porque nada puede dar el hombre si no le da luz. Alumbra con la luz del Señor. Voy a terminar, ¿vale? Gloria a Dios. Fíjate. He dicho que Juan sabía quién no era. Y que Juan sabía quién era, por lo tanto sabía lo que tenía que hacer. ¿Te has preguntado alguna vez lo que tenía que hacer Juan? ¿Cuál era para él su llamado? ¿O te has preguntado cuál es el tuyo? Hablando de la venida del Señor, creo que estamos en una situación bastante parecida a la de Juan, porque él fue el precursor de su primera venida, y nosotros seguramente seremos la generación precursora de su segunda venida. Podemos copiarle el mensaje a Juan: el reino de los cielos se acerca. Juan hace una cosa. Él irrumpe tan fuertemente en aquellos días que hace que todos le miren. No sé si consciente o inconscientemente, pero todos fijan su vista en este Juan. Dice la Biblia que en masas venían al desierto a escucharle y se bautizaban. Y la verdad es que gana un poderío grande. Si te fijas en los evangelios, al principio de los 4, parece ser él el protagonista de los primeros capítulos. Así que él hace lo siguiente: él se pone delante de todos y todos le miran. Y cuando los ojos de todos están posados sobre él, él desaparece, para que los ojos de todos se posen sobre el que viene detrás de él. Amén. Eso es lo que Juan quiere hacer. El que viene detrás de mí. De hecho, le preguntan quién eres y dice: yo no soy el Cristo. Ya nombra al Cristo sin que le pregunten, porque me da la sensación de que él solo quería anunciarlo. No, yo no soy el Cristo. El que viene, y le preguntan por él, y él habla del que viene detrás de él. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí. Hay uno que viene detrás de mí, que vosotros no le conocéis, pero está en medio de vosotros. Te das cuenta, y cuando Cristo aparece y él ve al Espíritu Santo descender y permanecer sobre él, se acabó el protagonismo de Juan. Casi que ni aparece ya, porque ha cumplido su misión, que es menguar para que él crezca. Es quedarse sin discípulos para que Cristo se los lleve todos. Él es un tipo tan extraño. Es que eso va en contra de los deseos humanos. Él no quiere tener ningún tipo de protagonismo. Él no quiere ningún tipo de reconocimiento, no quiere nada, está centrado en una tarea. Vengo a anunciar, y cuando lo que anuncio venga, yo desaparezco. Y para eso hemos sido llamados, hermanos míos. Amén. Dice Pedro: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, porque os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que anuncia sus virtudes. Él no tiene defectos. Todo lo que anuncies de él serán virtudes. Así que vamos a anunciarle y vamos a alumbrar con la luz que Cristo nos ha puesto. Que Dios le bendiga y dejamos a Dios con nosotros.